Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario y hoy celebramos una solemnidad muy especial. Es el nacimiento de San Juan Bautista, un personaje muy importante en la vida de Jesús y también para nosotros. La primera lectura de hoy viene del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 al 6. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún estaba yo en el seno materno. Él pronunció mi nombre, hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor: ¿es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel? Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 138 y el responsorio es: Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. La segunda lectura viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 22 al 26. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios.
El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66 y 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua y recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de todos los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes comentemos algo acerca de esta solemnidad del nacimiento de Juan Bautista, el por qué el día 24 de junio. No sabemos exactamente cuál es la fecha de su nacimiento, así como tampoco sabemos la fecha exacta del nacimiento de Jesús. La Iglesia escogió el día 24 de diciembre para el nacimiento de Jesús porque es una fecha muy simbólica, está conectada con el solsticio de invierno, donde el 24 de diciembre está cerca del día más corto en el calendario, donde la luz vence donde la oscuridad vence a la luz, y después del solsticio de invierno, pues es cuando los días se van haciendo más largos, símbolo de que la luz ha venido al mundo, la luz que es Cristo. Entonces el 24 de diciembre pues es una fecha muy simbólica en torno a Jesús como luz del mundo. Y de Juan, pues es el día 24 de junio porque está muy cerca del solsticio de verano, donde cerca del solsticio de verano es el día más largo, y desde este día en adelante pues se van acortando los días hasta llegar hasta el solsticio de invierno. Así que el 24 de junio también es un día muy simbólico para Juan. Separan a Juan Bautista de Jesús 6 meses, que es lo que nos indica el evangelio, los evangelios, que Juan nace 6 meses antes que Jesús. Juan también es el precursor de Jesús, quien prepara el camino por medio del bautismo del agua, el bautismo de arrepentimiento como preparación para recibir al Mesías. Así que Juan es un personaje muy interesante. También el nacimiento de Juan es anunciado por un ángel. En este caso, el arcángel Gabriel se lo anuncia a Zacarías, su padre, cuando Zacarías está en el templo celebrando los días más sagrados de la tradición judía, y por suerte, pues por esas fechas le había tocado a Zacarías estar en el altar de incienso, y es ahí donde el arcángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le dice que Dios le va a conceder ese hijo que tanto él como su esposa
Isabel habían pedido. Y el hecho de que Dios les concede este hijo en la vejez, pues, y más sabiendo de que Isabel era infecunda, pues hace de este hijo Juan un nacimiento muy especial, porque en esto nos dice el Evangelio de que es intervención de Dios, es por la mano de Dios que no solamente este embarazo se lleva a cabo, sino que también el niño que nacerá, pues será una persona muy especial que introducirá, que apuntará, que identificará al Mesías, al tan esperado Mesías que desde el Antiguo Testamento se ha venido hablando. Hay algunos comentaristas de los evangelios que creen que Juan el Bautista vivió entre la comunidad de los esenios. Los esenios era una comunidad que se había separado del resto de la comunidad judía porque veían a la comunidad judía, particularmente en los pueblos grandes y ciudades, como muy corrompida. Entonces, grupos de los esenios se separaron del resto de la comunidad judía y formaban comunidades en el desierto. Y se cree que Juan pertenecía a una de estas comunidades de los esenios por la forma en que se vestía, por la forma tan estricta de vida que llevaba Juan el Bautista, y que cuando le llega el tiempo Kairos, el tiempo cuando Dios le dice, Juan, este es el momento, entonces viene al pueblo de Israel para proclamar este bautismo de arrepentimiento como preparación para recibir al Mesías. Y después de que Juan introduce a Jesús, lo identifica, entonces desde ese punto en adelante Juan se hace a un lado para que Jesús pase al frente, y tenemos esas palabras tan bellas que refleja el sentido de identidad muy fuerte identificado en Juan, donde Juan sabe claramente que él no es el Mesías, que su papel es solamente de identificar al Mesías, y después que lo identifica, él tiene que hacer eso a un lado, y nos deja esas palabras tan humildes pero profundas, cuando dice, yo tengo que disminuir para que él crezca, ¿no? Así que él se hace a un lado para que Jesús pase al frente. Y en cierta manera el papel de Juan pues es de desaparecer de la imagen para que la luz se enfoque solamente en Jesús, ¿no? Juan representa quizás el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también forma parte del Nuevo Testamento en el sentido de que anuncia y prepara la llegada de Jesús como Mesías. Así que Juan es un tipo de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Juan no tiene la experiencia de ver o de vivir la resurrección de Jesucristo porque él muere, es decapitado cuando es arrestado por Herodes, y en la cárcel Herodes lo manda a decapitar por los caprichos de la esposa. Así que Juan es un personaje muy interesante, y en cierta manera pues nosotros nuestro papel como discípulos de Jesús está también muy identificado con la función y el papel de Juan. ¿Y cuál es este? El papel es de pues acercar a otros a Jesús para que después ellos puedan tener ese encuentro con Dios, ¿no? Así como Juan prepara el camino por medio del bautismo de agua, pues también nosotros somos llamados a introducir a otros a la persona de Jesús, para que después Dios, con su gracia, pues lleve a cabo eso que tiene que suceder, eso que tiene que llevarse a cabo en ese encuentro con el Mesías, con el crucificado, con el resucitado, con el proveedor de la vida nueva, ¿no? Y después de que se lleva a cabo esto, pues en cierta manera nosotros hacernos a un lado para no convertirnos en obstáculos para lo que Dios quiere hacer en otros. Y esto pues es una
una vocación muy bien entendida por parte de Juan, de lo cual podemos aprender mucho nosotros, de no convertirnos en obstáculos para otros, sino puentes, sino instrumentos que acerquen a otros a Jesús y después que Dios haga lo que tiene que hacer en tales personas. Muy bien, pasemos ahora a las lecturas de hoy. La primera viene del profeta Isaías, que es el segundo de 5 o 4 cantos del siervo sufriente de Isaías. Y tradicionalmente se le identifica a Jesús como el siervo sufriente, pero también hay varios elementos que se pueden conectar con la vida de Juan, particularmente cuando dice el profeta, hizo de mi boca una espada filosa, lo cual claramente lo podemos identificar con la forma en que Juan predicaba, ¿no? Lo cortante y lo directo que fue en su predicación. Me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Y después vienen estas palabras un poco desconcertantes, a donde dice, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor, mi recompensa la tenía. Pero también estas palabras se pueden interpretar de esta manera, de que cuando uno ve su vida por medio del llamado de Dios que nos hace en Cristo, pues entonces toda nuestra vida la tenemos que ver en torno a la gracia de Dios y a la voluntad de Dios. Quizás estas palabras del profeta Isaías se dicen cuando uno aún no se ha identificado con su llamado, aún no ha conectado su vida íntimamente con Dios. Y cuando no se ha llevado a cabo esto, pues inútilmente gastamos nuestras energías. Pensamos que todo depende de nosotros, de nuestras habilidades, de lo que yo soy capaz de hacer. Y no, los profetas, tanto Juan como Jesús, pues nos dicen claramente que para que nuestras vidas puedan estar al servicio de Dios, para ser útil al Señor, tenemos que estar íntimamente conectados con la voluntad de Dios. Y cuando no se lleva a cabo esta conexión con la voluntad de Dios, pues inútilmente nos cansamos, inútilmente gastamos nuestras fuerzas. Dice, ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y a congregar a Israel en torno suyo. Esto también se puede aplicar bellamente con la vida de Juan, puesto que el bautismo por el agua que Juan promovió, pues era el bautismo de arrepentimiento como preparación para recibir al Dios de la vida en Jesucristo. Y en esto, pues claramente encaja muy bien también Juan el Bautista. Muy bien, pasemos ahora a la segunda lectura que viene de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí tenemos un resumen muy sencillo, pero también muy bello, por medio de Pablo, que se está dirigiendo principalmente a judíos, pero también a no judíos que son parte de la comunidad judía, y les está hablando acerca de Jesús, que Jesús es quien Dios ha mandado para cumplir sus promesas. Y aquí hace un resumen muy compacto Pablo para decirles al pueblo judío, en este hombre Jesús, quien Juan lo introdujo, quien Juan lo anunció, se llevan a cabo las promesas que Dios desde antiguo había prometido. Dice, en aquellos días Pablo les dijo a los judíos, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Así que David es el rey por excelencia en la tradición monárquica, pero también David, el personaje, representa la raíz de donde saldrá el Mesías que llevará a cabo las promesas que Dios desde antiguo venía pronunciando por medio de Abraham,
de Isaac, de Jacob, a los patriarcas, los 12 hijos de Jacob, hasta llegar a los profetas y finalmente a Juan el Bautista, quien prepara el camino para recibir al Mesías tanto esperado. Y es esto lo que aquí, de una forma muy compacta, Pablo nos deja. Dice, del linaje de David, conforme la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador. Y aquí lo pone claramente Pablo, Jesús. No anda con titubeos, Jesús. Y después nos cuenta algo acerca de Juan, así que Pablo conocía también algo acerca de Juan, quien vino para introducir a Jesús. Dice, Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, el bautismo por medio del agua. Y hacia el fin de su vida, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Así que con estas palabras podemos darnos cuenta de que Pablo también conocía algo acerca de la vida de Juan y que por tanto Juan representa pues el último de los profetas que viene para anunciar y preparar el camino de Jesús. Y Pablo cierra este mensaje a la comunidad de sus hermanos judíos diciendo, hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios. Estos cuantos temen a Dios son no judíos que son atraídos al Dios de Israel y que son parte de la comunidad judía. Dice, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Si nosotros escuchamos este mensaje, aún no siendo parte del pueblo judío, ¿no? Y nos identificamos con este mensaje, pues entonces somos adoptados por Dios al pueblo de Israel. Y al identificarnos con este mensaje, pues también este mensaje de salvación es para nosotros. Y Dios, en su infinita gracia, lo hace posible cuando Dios se sirve de quien se sirva para llegar a nosotros, ya sea por una amistad, ya sea por un extraño, ya sea por una experiencia que solamente Dios puede utilizar para tocar a nuestra puerta, para decirnos, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, ven, regocíjate en quien digo yo quién eres, y ven, vístete con la identidad y dignidad que es tuya. Pues estas son imágenes y formas que podemos utilizar para entender cómo Dios viene a nosotros, cómo Dios viene a revelarnos cuál es nuestra verdadera identidad y dignidad en la fe en Cristo, cuando somos adoptados como hijos e hijas de Él, como nos hace parte del gran programa de salvación que Dios empezó desde Abraham y ahora lo lleva a su plenitud en Jesucristo. Pero ¿qué también pasa? Pasa por este bello personaje de Juan el Bautista, que también es un modelo de fe y también de llamado, de identidad, ¿no? Juan no titubea en cuál es su lugar, dónde encaja en el reino de Dios, y que nunca deja que otros lo quieran poner en un lugar que no le pertenece, porque algunos lo querían proclamar como Mesías, y Juan les decía claramente, yo no soy el Mesías, yo solamente vine a preparar el camino, y después que identifica y apunta quién es el Mesías, él se hace a un lado. Y qué bella expresión de identidad, de no confundir las cosas, de no dejarse que otros lo quieran definir y proclamar. Juan sabe de que él no debe de ser ningún obstáculo, y esto también para nosotros lo tenemos que tener bien claro, ¿no? De no convertirnos en obstáculos, sino todo lo contrario, ser instrumentos, ser puentes con otros, para que otros puedan llegar a Cristo y después hacernos un lado, dejar de que Dios haga lo que tiene que hacer y que nosotros, después de servir esa función de ser instrumentos de Cristo para con otros, nos hagamos un lado para no convertirnos en obstáculos en lo que Dios quiera hacer. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que nos narra el nacimiento
de Juan el Bautista, y este es el Evangelio de Lucas, lo cual hay muchos paralelos entre Juan y Jesús. Es Lucas quien nos dice que María, la madre de Jesús, en el principio de su embarazo, va y visita a Isabel. Así que en el nacimiento de Juan, María está presente, aunque no se nos dice, se nos dice previo a esta narración del nacimiento, donde María, dice el evangelista Lucas, que se queda con Isabel por 6 meses, y esto nos indica de que María estaba presente durante el nacimiento. La narración del nacimiento de Juan tiene 3 etapas. Está el nacimiento, la circuncisión y después el dar el nombre a la criatura. Son 3 etapas de este proceso, ¿no? Y aquí se lleva a cabo todo esto en el 8º día, cuando se tenía que llevar a cabo la circuncisión, y la circuncisión viene siendo el rito de introducción para los hombres a la comunidad judía dentro de la alianza que Dios había hecho con su pueblo Israel. Así que la circuncisión es el símbolo físico de que este niño ahora pasa a ser parte del pueblo sagrado de Dios. Y es lo que se está celebrando en el 8º día después del nacimiento de Juan. Dice, y por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Es una doble misericordia, una doble gracia, primeramente porque Isabel era estéril. Entonces, el hecho de que ahora va a tener un hijo, pues Dios le ha quitado esa vergüenza social de haber sido estéril, y la segunda gracia de que le ha dado un hijo. Un hijo particularmente, un niño, y esto pues no nos ha de sorprender que en una cultura patriarca, pues de que se aprecie más a los hombres que a las mujeres, ¿no? Sí, le podemos poner muchos peros a esto, pero simplemente hemos de ver las cosas tal y como eran en aquel entonces, donde los niños eran apreciados mucho más que las niñas. Dice, a los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, lo cual era una tradición tardía en la comunidad judía, que al primogénito se le ponía el nombre del padre. Y Juan es el primogénito, el único también de Zacarías y Isabel, y por eso pensaban los parientes que se le iba a dar el nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Y esto es según el anuncio que el arcángel le dio a Zacarías cuando Zacarías se encontraba en el altar del incienso dentro del templo en Jerusalén, donde se le dio esta noticia. Y nos dice el evangelista Lucas que a primeras Zacarías duda y que por eso se queda sordo y mudo. Y por eso, después de que Isabel le dice que su nombre es Juan, los parientes después se van a Zacarías y le dicen, oye, ¿es cierto que su nombre es Juan? Y entonces es ahí cuando Zacarías toma una tablilla y escribe lo que dice aquí. Dice, su nombre será Juan. Ellos le dijeron, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas, porque aún está sordo y mudo Zacarías, y él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Y con esto ya se aclaran las cosas, pero la gente se quedan muy sorprendidas. Primero por el embarazo a esta edad ya tan tardía en las vidas de Zacarías e Isabel. Y después de las cosas que están sucediendo, ¿no? De que Zacarías quedó sordo y mudo. Y después del nombre que escogen para él, que no encaja con la tradición de aquel entonces. Así que hay muchos elementos misteriosos en torno a este niño que acaba de nacer,
que los parientes que no conocen el trasfondo, que no conocen el cómo y por qué de las cosas, como lo conocen Zacarías e Isabel, pues no entienden, pero se quedan sorprendidos y empiezan a murmurar: ¿qué irá a hacer de este niño? ¿Qué planes tendrá Dios para con él? Y en realidad esto lo deberíamos decir de toda criatura que nace. ¿Qué irá a hacer de esta criatura? ¿No? Cuando toda criatura nace, pues es todo un mundo de oportunidades, de posibilidades, ¿no? Y depende, pues, cómo la familia, pues, aprecie, reciba a esta criatura, la forme, le dé el cariño, el amor, pues, y de que Dios, haga de este gran potencial de criatura maravillas, ¿no? Y en realidad deberíamos decir esto de cada criatura, ¿no? ¿Qué irá a hacer de esta criatura? ¿No? Puesto que es un don de Dios. La vida siempre es un don de Dios. Y por tanto hay que valorarla de tal manera. Sí, un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y el evangelista pues cierra con estas palabras que también las dice en torno a Jesús más adelante. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Estas últimas palabras de que Juan vivió en el desierto, lo que dije al principio de que quizás Juan fue parte de la comunidad de los esenios, esta comunidad que se había separado del resto de la comunidad judía porque veían a los judíos en las ciudades y pueblos como muy, muy corrompidos por el mundo. Y que quizás Juan fue parte de esta comunidad hasta que Dios lo llama para que venga a Israel a llamarlo al arrepentimiento y preparar el camino para el Mesías Jesús. Muy bien, pues un personaje muy interesante de quien podemos aprender mucho, de quien nos puede enseñar cómo responder al llamado de Dios y saber claramente cuál es nuestro lugar y no confundirlo, ¿no? Y no dejar que los aplausos o halagos o críticas de otros nos alejen y nos confundan, sino que estar bien centrado en cuál es nuestro llamado, cuál es nuestra función y después hacernos un lado para que Dios haga lo que tiene que hacer. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.